Continuamos con Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 12. ¿En qué versículo nos quedamos? En el versículo 56, ¿verdad? Versículos del 49 al 56. Leímos hace 8 días. Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 56. Y bueno, decían la hermosa palabra de Dios, esta parte de Jesús hablando hacia el pueblo que había tenido ya una forma diferente de ver las cosas. El Evangelio como tal trae paz a la vida del creyente. El Evangelio va a traer paz a la vida de todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? Eso es importante. Aunque la Biblia te garantiza a ti paz, no garantiza que tendrás probablemente esa comunión, esa paz con los que no conocen de Cristo. ¿Sí? La persona que no conoce a Cristo, una forma diferente de pensar, probablemente no va a tener la misma comunión con el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente vive de una forma, el creyente ha aprendido a ver a Dios de una forma, el que no es creyente no lo ha aprendido a ver así. Entonces Jesús decía en esta parte que no hay comunión muchas veces entre la familia, entre vecinos, entre amigos. No va a haber probablemente esta amistad por el hecho que el ser humano que entiende a Dios de una manera diferente no va a captar a Dios como el creyente. El creyente ha aprendido a ver a Dios de una forma palpable, no solamente como una religión. Lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Qué es lo que nosotros profesamos? No una religión, sino es un estilo de vida, porque Dios no es una religión. Cristo es un estilo de vida para cambiar la mentalidad, para cambiar el camino, la vida, la forma de pensar, la forma de caminar de todo ser humano que llega a Él, ¿verdad? Entonces el Señor decía, ¿verdad? Un ejemplo claro del 54 al 56, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego ustedes dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen ustedes, hará calor, y lo hace. Luego les dice a ellos, ¿verdad? Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y ¿cómo no saben distinguir este tiempo? ¿Qué tiempo estaban hablando? El tiempo de Jesús. O sea, sabían distinguir lo material, pero no sabían distinguir que había llegado la salvación a ellos. Claro que lo sabían, pero muchas veces cuando el corazón del ser humano es duro, cuando el corazón del ser humano no entiende, ¿verdad? Aunque ha reconocido a Cristo, aunque ve las maravillas de Cristo, aunque ve todas las cosas de Cristo, no ha entendido que el tiempo de salvación ha llegado a su vida. Entonces el Señor dice, ¿cómo no conocen ese tiempo? Dice, saben distinguir todo y no conocen este tiempo. Ellos tenían al Hijo de Dios caminando entre ellos. Yo no sé qué harías tú o qué haría yo si nosotros estuviéramos en ese tiempo cuando Jesús caminó, en ese tiempo cuando Jesús se hizo hombre. ¿Qué perspectiva tendríamos de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué perspectiva tendríamos de Jesús cuando lo escuchamos a Él? Bueno, yo no sé qué perspectiva tenía la gente, pero por lo que la palabra del Señor nos habla, esa gente, aunque lo veía caminar, aunque lo veía hacer milagros, no reconocían el tiempo de salvación.
Y tú y yo, el día de hoy, hemos llegado a Él y debemos reconocer. Decíamos hace 8 días, la identidad como personas. ¿Qué identidad tenemos? Cuando yo reconozco mi identidad como hijo de Dios, entonces voy a vivir en un camino de salvación, voy a disfrutar este camino. El camino de Dios no es difícil, es un camino precioso, es un camino fácil. Aquella persona que dice, es que el camino de Dios es difícil, es porque no tiene una identidad, porque no ha sabido reconocer en qué tiempo vive. Pero todo aquel que ha sabido reconocer a Cristo como su Salvador, como su Señor, y camina en obediencia, verá que este camino es precioso, este camino es fácil, este camino no es difícil. Dice versículos 57 al 59, ¿verdad? Dicen, ¿y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, y aquí debemos de poner mucha atención, dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca, el último centavo. Sí. Otra vez. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Lo que es justo. Lo que es justo. ¿Qué relación tiene esta parte con lo que acabamos de leer? Bueno, Dios a través de Jesucristo en esta parte le da la culpabilidad al hombre, porque el hombre es malo. Tú podrás decir, bueno, es que yo soy muy bueno, yo no tengo problemas con nadie, yo no me peleo con nadie, yo no le hago mal a nadie, al contrario, yo todo lo que hago es bueno. Hacemos un examen de conciencia y en ese examen de conciencia llegamos al punto de, ¿realmente soy una persona buena? Y creo que todos llegamos al conocimiento, ¿verdad? Todos llegamos al conocimiento de, creo que no. Creo que todos nosotros tenemos maldad en el corazón. Cuando nosotros reconocemos que somos personas malas, pero salvas, hay una humildad. El religioso piensa al revés. El religioso se espanta por todo. El religioso, alguien decía, es que yo no veo la tele porque es el ojo del diablo. Un momento, tranquilo, no pasa nada. El religioso cree que no lo merece nadie porque vive en un estado aparte, en un estado de santidad. No, el que ha sido lavado, el que reconoce el tiempo de Jesús, el que reconoce que está en el camino de Dios, sabe que es una persona que necesita de Dios, que es una persona mala, pero que necesita del perdón divino, ¿verdad? Entonces tú y yo necesitamos ese perdón divino. Todos nosotros día con día necesitamos de ese perdón divino, porque a través de ese perdón divino, créeme que tu vida cambiará. No hay peor cáncer en la vida de una persona que la soberbia. No hay peor cáncer en la vida de una persona que el decir, yo no necesito de Dios, porque por mis buenas acciones yo creo que Dios está conmigo. Y déjame decirte que la situación no va por ahí. Déjame decirte que la situación es que tú y yo somos personas que vivíamos muertos, pero que Cristo nos resucitó. Que Cristo te sacó, me sacó, nos sacó
de una crisis emocional, de un pecado en el que estábamos sumidos, y de ahí nos rescató y de ahí nos puso en donde estamos. Y eso es obra de Jesús, ¿verdad? Eso es obra de Él. Entonces la culpabilidad del hombre siempre va a estar presente. La culpabilidad del hombre siempre va a estar presente hasta que llega Cristo y Cristo borra su pasado. Eso es precioso. Cristo perdona tu pecado, pero muchas veces nosotros confundimos la palabra perdonar, porque pensamos que el perdonar es olvidar. No, el perdonar es estar consciente de lo que tú hiciste, pero ya no me duele. Yo creo que todos nosotros hemos sido perdonados alguna vez, y todos nosotros hemos perdonado alguna vez. El hecho de perdono pero no olvido pareciera ser que es una frase mala. No, está bien dicho. El Señor se acuerda de tu pecado, pero te dice a ti para que estés tranquilo: no me acuerdo. Romanos capítulo 3, versículo 25 nos habla que tu pecado y mi pecado el Señor lo pasó por alto. Tu pecado, tu error, tu fracaso, el Señor lo pasó por alto. El Señor no tiene pendiente, pero te perdona de Él. Y dice su palabra que si Él nos perdona, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y nos dice: ¿quién nos condenará si Cristo es el que justifica? Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Quién te puede acusar? Muchas veces nuestra mentalidad, ¿verdad?, nos acusa. Es que tú eres esto, es que tú eres el otro. Momento, lo fui, ya no lo soy. Sí, porque Cristo me ha perdonado. Entonces, cuando Cristo perdona tu pecado, ya no debes de sentirte culpable por tu pasado. Ya no debes vivir pensando en tu pasado. Es que fui, lo fuiste, no lo eres. Pero hay algo precioso. El Señor en esta parte del 57 al 59 explica que el ser humano, fíjate, no trata en esta lectura del 57 al 59 que alguien te hizo algo. Fíjate en qué parte, en qué modo está hablando a la gente. No está diciendo: si alguien te hace algo. No, si uno lo lee con cuidado, vamos a leerlo. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil. ¿Quién tenía la culpa? Al decir Jesús: no sea que tu adversario te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil, ¿quién tenía la culpa? Yo. No tenía la culpa mi adversario. Nunca dice: cuando vayas en el camino, arréglate con tu adversario, y si no entiende, si no llegas a un arreglo, lo entregas al juez. No, aquí el malo eres tú, el malo eres yo. Es en primera persona. ¿Quién es el malo? Yo, ¿verdad? Y cuando yo reconozco que en mi condición de pecado necesito arreglarme con mi adversario. Ojo, ¿quién es tu adversario en este contexto? Mucho cuidado cómo interpretamos la escritura. ¿Quién es el adversario aquí? El adversario, y ahorita lo vas a leer, Romanos 5:1, ¿qué dice?
Justificados, pues, por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tenemos paz con Dios? Estamos perdidos. Persona que no tiene paz con Dios está perdida. Persona que no tiene paz con Dios vive una vida miserable. Persona que tiene paz con Dios, yo no diría que es afortunado, es más que afortunado. La Biblia menciona una palabra que es bendito, ¿verdad? Nosotros por lo regular escuchamos muchas veces las maldiciones. Esa persona está maldita. ¿Por qué? Muchas veces, o mejor dicho, pocas veces escuchamos el término, esa persona está bendita. Por lo regular se utiliza el término, tiene buena suerte. No, déjame decirte que la suerte no existe. No hay nada por casualidad, no hay circunstancias por casualidad. Todo es un propósito perfecto de Dios. No es suerte. Es que esa persona tiene mucha suerte. Qué afortunado es. Tú y yo no tenemos suerte ni somos afortunados. Tú y yo somos benditos. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón es bendito. Pero la bendición no solamente es la económica, sino es una bendición de una paz, de un reposo, de una estabilidad, tanto espiritual como emocional, como mental. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tienes esa estabilidad. Pero es solamente cuando has rendido tu vida a Cristo y has aceptado la ayuda divina, ¿verdad? Dice su palabra entonces, nunca menciona que esta persona es la víctima. No, esta persona es la acusada. Y yo te preguntaba entonces, ¿quién es el adversario? En esta parte del adversario, ¿quién crees que es? ¿Satanás? No, el adversario es Cristo. Y te tienes que arreglar con Cristo para que deje de ser tu adversario y te entregue al juez, que es Dios, y el juez te condene. Porque cuando tú tienes paz con tu adversario, cuando tú tienes paz con tu adversario y arreglas las cosas con tu adversario, ¿cuándo Cristo se vuelve adversario de alguien? Cuando la persona no ha rendido su vida a Cristo. Todos pueden decir, bueno, es que yo conozco a Dios. ¿Tú crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. Yo sé que Dios está en el cielo, yo sé que Dios me cuida. Eso no te garantiza que tengas una paz con Dios. Eso es una realidad. Lo único que te va a garantizar que tengas una paz con Dios es el hecho de ser su hijo. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos, dice, los que creen en su nombre, se les dio, se les ha dado el derecho de ser no llamados, no, porque todos nos creemos, todo el mundo se cree hijo de Dios, no, aquel que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios. Y yo no sé en este punto hasta en donde tú eres llamado hijo de Dios. Bueno, es que todos somos hijos de Dios. Mentira. Aquel que ha recibido a Cristo en su corazón es hijo legítimo de Dios. Y por lo tal hemos dicho, aquel que recibe la gracia de Jesucristo es verdadero hijo de Dios y tiene una herencia que nadie se la puede quitar. ¿Verdad? Tú tienes una herencia que nadie te la puede quitar, pero si retrocedemos en el tiempo, si retrocedemos, nos damos cuenta que todo esto nunca fue así. Primero tú y yo éramos adversarios. Y dice su palabra, cuando vayas al magistrado,
con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Procura en el camino arreglarte con él. En pocas palabras, si lo ves desde otra forma, desde otra perspectiva, procura en la vida arreglarte con Cristo. Procura. Porque la religión no te lleva a ningún lado. Porque la religión lo único que va a hacer en tu vida es arruinártela. Porque la religión lo único que va a hacer en tu vida es echar a perder tu forma de ser. ¿Verdad? Pero cuando te arreglas con tu adversario, vas a tener paz. No te va a entregar a la muerte. Te vas a hacer amigo del que era tu enemigo. Dice su palabra: ¿de qué nos serviría ganar todo y perder nuestra alma? Bueno, de nada. Cuando tú llegas a Cristo y te arreglas con tu adversario se vuelve amigo tuyo. Se vuelve Dios tu papá. Y cuando Dios se vuelve tu papá, créeme, ya la hiciste. ¿Verdad? Créeme, ya la hiciste. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo llegar a esta gracia? Bueno, para empezar, dice su palabra que no es por elección tuya, sino es por elección divina. El hecho que el día de hoy estés aquí no es decisión tuya, es decisión divina. Porque Dios te trajo. Porque Dios te ama. Y Dios no va a traer a alguien a su camino para hacerle la vida imposible, créeme. Dios no va a traer a alguien a su camino para solamente entretenerlo. No. Dios va a traer a alguien a su camino para arreglarle la vida y para verlo feliz. En pocas palabras, Dios te quiere ver feliz. Y Él va a hacer todo lo posible para que tú vivas feliz. Pero ¿qué debemos aprender nosotros antes de todo esto? Una palabra que te has dado cuenta, ha sido nuestro lema desde hace muchísimos años: el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es el remordimiento. El remordimiento es saber que estoy mal y solamente quererme arrepentir cuando sé que la situación está mal. No, el arrepentimiento es un cambio, es un giro de mi vida, de mi pensamiento, de mi forma de accionar. Cuando mi forma de accionar, cuando mis acciones son diferentes, entonces hay un arrepentimiento, y en el arrepentimiento hay bendición, ¿verdad? Toda persona que no tiene arrepentimiento en su vida, sea de la clase social que sea, se porte como se porte, haga lo que sea, si no hay arrepentimiento en su vida, créeme, no tiene paz con Dios, ni se ha arreglado con su adversario. Para que tú te arregles con tu adversario, debe de haber humildad y arrepentimiento. Imagínate tú que vas al ministerio público, ¿verdad? Y vas en el mismo pecero que tu adversario, pero tú le hiciste algo a él, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Él no te hizo algo a ti, tú le hiciste algo a él. Y agarras a quien Manuel Cañas y no vas el pecero, ¿no? Y cuando te subes ahí va él. Híjole, ¿y ahora qué? No, pues me siento hasta atrás. No, pues todo hasta atrás está lleno, nada más hay un lugar, ¿no? Y es al lado de él, ¿no? Y te haces como que no ves, pero vas cansado. Híjole, y ahora, no, pues ya te sientas con él, ¿no? ¿Es algo incómodo? Sí, pero sabes que tú tuviste la culpa. ¿Qué haces? Ya vemos, yo que tengo buen abogado. No tienes ni abogado para empezar. Pero ya cuando vas llegando ahí por el Metro Constitución, ¿verdad? Ay, como que ya te vas dando cuenta, híjole, esto sí va en serio, ¿verdad? Te subes al metro con esa persona y no se habla, pero dice la Biblia que te tienes que arreglar con él. Entonces, oiga, vecino,
podemos hablar, ¿no? ¿De qué quiere hablar? Ay, si no, mire, yo sé que la regué. ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿El que ofendió o el que no ofendió? El que ofendió. Y nosotros, día con día, ofendemos a Dios en obra o en pensamiento. Cada día ofendemos a Dios en obra o en pensamiento. Entonces dice su palabra, del capítulo 13, en este mismo tiempo estaban allí, 57. ¿Y por qué no juzgáis? Dice, por ustedes mismos lo que es justo. En pocas palabras, ponerse a analizar cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que es justo. ¿Qué es lo justo? Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, dice, todos, eso es lo justo, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? ¿Unos? No, todos. ¿Pero qué sigue diciendo? Ahí, ¿verdad? Esta preciosa parte. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y esto es precioso. Sí, eres pecador. Eres pecador. ¿Pero qué crees? 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Y qué es justificado? Que alguien se echó la culpa de tu maldad, alguien se echó la culpa de tu pecado. Yo siempre he hablado acerca, muchas veces hay quien me lo toma mal. Oye, hermano, ¿por qué dice eso? ¿No? Muchas veces yo he hablado acerca de la injusticia de Dios. ¡Ay, eso se oye muy feo! O sea que Dios es injusto. Sí. Claro que es injusto, porque Él no mereció mandar a su Hijo a morir por ti y por mí. Lo justo es que tú y yo pagáramos por lo que hemos hecho. ¿Pero qué crees? Que Él vino a pagar lo que no hizo. Él vino a sufrir lo que no hizo, para que tú y yo que lo hicimos seamos justificados. ¿Cuánto te costó venir a Cristo? Nada. Gratuitamente, por su gracia, mediante la compra, eso es redención, mediante la compra que es en Cristo Jesús. Tu vida que estaba perdida, que lo justo era que murieras, que lo justo era que pagaras por tu pecado, dice la palabra de Dios, que Él murió por ti y te compró al pecado al precio que nadie puede pagar, al precio de sangre. Y cuando Jesús iba a la cruz, te llevaba en la mente. Cuando Jesús estaba en la cruz, te tenía en la mente y te tenía en el corazón, porque murió por ti. El sacrificio de Cristo no es vano. El sacrificio de Cristo es para que el día de hoy estés aquí, porque su sangre dice que limpia todos nuestros pecados. Entonces dice su palabra en Lucas, ¿por qué no juzgan lo que es justo? ¿Verdad? Cuando yo entiendo y me doy cuenta que yo era pecador, llega una humildad a mi vida, y por lo tanto, cuando llega esa humildad a mi vida, solamente me queda una sola cosa: darle gracias al que pagó por mí. Yo siempre he comparado la gracia de Jesucristo con una familia que no tiene nada que comer, no tiene nada que vestir, y se le juntó el hambre con la necesidad, porque ni dinero tiene. Y son las 10 de la noche y ya cerraron hasta el Oxxo, ¿verdad? Bueno, acabo de poner un Oxxo aquí, ¿verdad?
Pero ya no hay ni tiendas. Y tienes a tus hijos enfermos, con hambre, y no tienes ni 5 pesos en la bolsa, y llegan a tu puerta. ¿Quién? Oiga, me mandaron. ¿A qué? Miren, a que le dé este dinero, a que le dé estas medicinas, y creo que no ha cenado, no, ni ha comido. Bueno, es verdad. Y te dejan de cenar unos ricos molletes, ¿verdad? ¡Wow! Con café. No tomo café, con leche. No es que soy intolerante a la lactosa, bueno, con chocolate. ¿Verdad? Pero te lo van a dejar a tu casa. Oiga, ¿cuánto le debo? Nada, es un regalo, eso es la gracia de Cristo. En tu necesidad, llega Él. En tu necesidad llega Él, no te cobra nada. Te dice, come, disfrútame, te quiero ver bien. Pero cuando yo reconozco que, pues ya era hora que alguien se apiadara de mí, ya era hora que alguien me diera de comer, ya era hora, como ahora el mexicano piensa, pues ahora que el presidente haga todo, quieres que el presidente vaya a barrer tu calle, quieres que el presidente te salga a trabajar por ti, quieres que el presidente ahorre lo que tú no ahorras. No, ese trabajo es tuyo. Ese trabajo es tuyo, ¿verdad? Cada quien hace lo que le corresponde. Y cuando hay una humildad en ti, muchas gracias. ¿Por qué se molestó? Y te dice aquella persona, no es ninguna molestia, lo hago porque realmente me interesas tú, tu familia y que estén bien. Ese es Cristo tocando a la puerta de cada uno de nosotros. Eso es la gracia de Cristo. ¿Cuánto te cuesta? Nada. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Muchas veces el camino de Dios es que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que... No. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Recibirlo y ser agradecido. ¿Cómo agradezco a Dios lo que Él me da? Diario, demostrando una actitud humilde delante de Él y agradeciendo todo lo que Él me da. Porque las pruebas que Él te da no son en vano, son para que cada día estemos más cerca de Él. Bueno, esa es una estrategia para que nosotros estemos cerca de Él. Porque Dios conoce y Él sabe que el ser humano es malo cuando a la persona le va muy bien y que Dios se acuerda. Pero Él usa estrategias para que lleguemos a Él. Él usa estrategias para que tú y yo estemos pegaditos a Él. Y Él te abraza. ¿Te acuerdas del hijo pródigo, verdad? Cómo regresó, raspado, moreteado, sin dinero, con hambre, mugroso. Y llega el papá, llega hacia el papá, y el papá cuando lo ve, te lo dije, ¿verdad? Te dije que te iba a ir mal, hasta ahora vienes. Dice que el papá lo abrazó y lo besó. Hizo una pachangota, no sé a qué le invitó, ¿verdad? Pero hizo una pachanga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, Él es bueno contigo. Pero ¿qué actitud debe de haber en nuestro corazón? Una actitud humilde delante de Él. Porque la tiende humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Eso es un hebraísmo. Yo cuando estudiaba esta palabra en el hebreo, lo mira de lejos, es una palabra, ¿cómo te la puedo explicar? Suena muy feo. Bueno, te la voy a decir como es. Es una palabra de repudio. Cuando algo te da asco, cuando algo te da... ¿cuántos han pasado por algún basurero?
y que huele espantoso. ¿Qué haces? No lo respiras a todo gusto, ¿verdad? Ay, huele a sopa Maruchan de hace 15 años. Ay, huele a vómito, ¿no? Guácala, ¿no? Y la palabra mira de lejos es eso. Pero cuando eres humilde y llegas a Cristo, créeme que como vengas, como estés, con humildad, claro, dice su palabra que Él te recibe, Él te limpia, Él te lava, te pone ropa nueva, te sirve de comer, te pone un anillo, te da un beso. Ese es el Dios de amor. El compromiso del ser humano, ¿cuál es? Buscarlo cada día, disfrutar de su amor. Él está contigo, pero tú debes tener una actitud de arrepentimiento y de humildad delante de Dios. Eso te traerá buenas